Que la gracia de Dios Padre y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Quiero agradecer a los hermanos y hermanas que se han preocupado por mi salud. Y se los agradezco de todo corazón, ya que son más los que me desean la muerte que la vida. Pero ese pequeño remanente es más poderoso que aquellos que me desean el mal. Pedirles disculpas a los hermanos y hermanas que esperaron el estudio de por qué te predican el antiguo pacto. Y es que aún sigo teniendo unas pequeñas molestias debido a la cirugía y pasando por unos problemas personales. Quiero hacer una salvedad en cuanto a esto a los seguidores de hombres. El que sea un siervo de Cristo no me exime de poder enfermarme. Tampoco me exime de tener problemas personales. Esto no me hace menos cristiano. Me hace un humano que siente y padece y que en todo momento necesito de mi Señor Jesucristo. Jamás he querido ser perfecto como muchos líderes religiosos pretenden ser. Si yo fuera perfecto, créame mis hermanos, no necesitaría de Cristo para nada. Cuando Cristo nos perdona en el Espíritu, no en la carne. La carne se queda, mas el Espíritu va con Él. Como dice en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya casi termino el estudio del por qué te predican el Antiguo Testamento. Y es que no lo quiero hacer muy largo, pero tan pronto lo termine, lo subiré. Hoy quiero refutar unos señalamientos que me hizo un mal llamado maratanero. ¿Y cómo supe que era un maratanero? Por las sandeces que dijo en un comentario que luego borró. En el último estudio que publiqué, el bautismo según Jesús o según los hombres, abajo les dejaré el link del estudio. Si lo escuchan, jamás hice mención de ningún pastor o evangelista. Y en el comentario de este pobre hermano dice que yo no puedo tocar a un gran siervo de Dios como lo es Héctor Delgado, que es un hombre temeroso de Dios, que anda conforme a la Escritura y que él ha hecho muchas cosas. Lo que no sabe este pobre hermano es que nadie se salvará por las obras y que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Estas personas se jactan de lo que no han hecho. Ellos solo ejecutan, ya que los que ponen el dinero es la iglesia. Si la pobre iglesia no pone el dinero, él no hubiese ejecutado la obra. ¿Ok? Escucha, hermanito. Si tú escuchaste todo el estudio, te repito, jamás mencioné nombres. Me parece que tú fuiste parte de esa mentira de tomar clases para ser bautizado. Y ofrendabas en cada clase. Y ahora yo públicamente te demostraré que esa persona que tú defiendes tanto no respeta la santa palabra de Dios. Y una persona que no respeta la santa palabra y que pone normas a lo dicho por mi Señor y le pone cargas a la iglesia que no pueden llevar, no representa a Cristo y a la iglesia. Como le he mencionado en otras ocasiones, una persona puede ser siervo, pero no hijo. Como este supuesto pastor Héctor Delgado, él será siervo porque hace, como usted dice, muchas cosas para Dios, pero no es hijo porque no ejecuta los mandamientos del Padre por medio de mi Señor Jesucristo. Por tal razón, en aquel día mi Señor le dirá: apartado de mí, hacedor de maldad, jamás te conocí. Hermanito, te voy a demostrar cómo Héctor Delgado, al que tú defiendes tanto y que por tu comentario me has incitado a señalarlo, te demostraré cómo corrompe a sus propios deseos y caprichos la santa palabra de mi Dios. Vamos a escuchar. Mi alma adora a Jesús y clases de bautismo. Y empezamos con la primera clase de bautismo. Las personas que se apuntaron en la lista, recuerde que para usted ser bautizado hay unas exigencias, y una vez que usted coja las clases de bautismo para que usted sepa lo que es el bautismo.
Y cuando se acabe el culto, todos los candidatos a bautismo, todos los candidatos a bautismo, ¿verdad? Necesito que se queden acá en la iglesia porque necesito reunirme con ellos. Todos los candidatos a bautismo, que se queden cuando se acabe el culto para reunirme con ellos en esta preciosa mañana del Señor. Los nombres de estos programas y los links los dejaré abajo en la descripción. Hermanos, el bautismo no es necesario para la salvación, pero es el primer acto de obediencia para el servicio en la obra de Dios. En Efesios 2, 8, 9 dice que somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Las obras que este supuesto pastor haga no lo hace salvo, solo le sirve para vanagloriarse y nada más. ¿Qué fue lo que hizo Jesús antes de comenzar su ministerio? Jesús se bautizó. En Marcos 1:9 dice: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Después del arrepentimiento y en creer en Jesús, el bautismo es el primer acto de obediencia. Les repito, así lo hizo Jesús antes de comenzar su ministerio. Si usted se arrepiente y cree en Jesús, usted no solo es candidato al bautismo, sino que ha cualificado para ser bautizado al instante. Mateo 3, 13 al 15. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. En ese momento Jesús demostró su sumisión y obediencia al plan de Dios, que es lo que este pastor no le permite al pueblo, siendo piedra de tropiezo al mandato de Dios. En la gran comisión, Jesús les dice a los apóstoles: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El bautismo forma parte de la gran comisión. Y les repito, viene antes de recibir enseñanza bíblica. Y este supuesto pastor, por sus pantalones, hace lo contrario a lo que mi Señor nos ha mandado hacer. Hermanos, si escudriñan las Escrituras, como mi Señor nos ha mandado, podrán ver que no hay ningún requisito que no sea el arrepentimiento y creer de todo corazón en Jesucristo. No hay otro requisito. Este supuesto pastor impone su propio criterio. Se inventan seminarios, clases, diferentes tipos de cursos, retiros de líderes, cultos de caballeros, de damas y otros inventos más, que no solo es para sacarles el dinero, sino para tener el control sobre la iglesia. Esto, hermanos, no es la obra de Dios. Bíblicamente no lo es. En Romanos 2:11 dice: porque no hay excepción de persona para con Dios. Si mi Dios no hace excepción de personas, ¿quién caramba es esta persona para decir quiénes son los candidatos a cualificar para ser bautizados? Y cuando se acabe el culto, todos los candidatos a bautismo, a bautismo. ¿Qué tipo de Dios se cree este que impone normas contrarias a la santa palabra de mi Dios por medio de mi Señor Jesucristo? Haciendo que la iglesia se pierda. La iglesia también será culpable, porque no estudian las Escrituras y se han dejado arrastrar en ese falso sometimiento que no solo los enmudece, sino que los ha hecho ver a estos como dioses intocables. ¿Quiénes son estos que toman la decisión de dar clase? ¿Y de quiénes pueden o no ser bautizados? Yo me pregunto, ¿por qué estas personas que se arrepintieron y creyeron en Jesús como el Hijo de Dios tienen que pasar por leyes y normas contrarias a lo estipulado por mi Señor?
para así poder cualificar al bautismo. La Escritura nos dice que solo los cristianos fueron bautizados y los trata como si no fueran. Yo puedo asegurar que los que no fueron candidatos al bautismo, desde que entraron a esa supuesta casa de Dios, desde el primer día, fueron candidatos oficiales para diezmar y ofrendar. Para eso, lo bien fácil que fueron candidatos y cualificaron, cuando aún no son parte del cuerpo de Cristo. Una persona que no haya recibido el Consolador, el poder del Espíritu Santo, no puede ser parte del cuerpo de Cristo. Vamos a escucharlo de nuevo y lo compararé con los sucesos en las Escrituras. ¿Verdad? Una exigencia, y una vez que usted coja las clases de bautismo para que usted sepa lo que es el bautismo. Y cuando se acabe el culto, todos los candidatos a bautismo, ¿verdad? Necesito que se queden acá en la iglesia porque necesito reunirme con ellos. Todos los candidatos a bautismo, que se queden cuando se acabe el culto para reunirme con ellos en esta preciosa mañana del Señor. Como pudieron escuchar, este supuesto siervo de Dios, que contrario a la enseñanza, a la santa palabra de Dios, dice que deben de tomar clases para ser bautizados. Yo pregunto de nuevo, ¿qué sucederá con los candidatos que no cualifiquen? Como siempre les digo, vamos al que tiene toda la verdad, el Todopoderoso y su santa palabra. Es por medio de ella que puedo hablar con veracidad y es en ella, en su palabra, quien nos revela su voluntad acerca de esto. Hechos 8:12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Le pregunto a Héctor, ¿a Felipe se le olvidó que tenían que tomar clases primero? Hechos 16, 25 al 33. La historia del carcelero de Filipo y sus familiares que recibieron a Cristo. Voy a leer los versículos del 29 al 33 para hacerlo más corto. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 18, el 8. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Hechos 16, 14 al 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Te pregunto esto de nuevo, ¿a Pablo se le olvidó investigar si ella era candidata a ser bautizada? No creo. La historia de Pablo en Hechos 9:18, al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. La hermosa historia del eunuco etíope en Hechos 8:34 al 39, él solo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y al instante fue bautizado por Felipe. Yo le pregunto a este supuesto pastor Héctor Delgado, ¿con qué autoridad no bautiza a todo aquel que conforme al Evangelio se arrepiente y cree en Jesús?
¿Con qué autoridad tú corrompes lo establecido por mi Dios, por medio de mi Señor Jesucristo? Te pregunto, ¿por la autoridad del diablo? Porque por la autoridad de mi Dios es imposible. Él es un Dios y Padre de orden. Hermanos, el bautismo es un acto de obediencia en todo creyente. Nos ilustra la muerte al pecado, sepultura y resurrección a una nueva vida en Cristo. Los 3,000 judíos y prosélitos que oyeron el discurso de Pedro el día del Pentecostés también se bautizaron de inmediato. Todos fueron candidatos al bautismo. ¿Pedro los puso a tomar clase? No. Fue la decisión de Pedro de quiénes se bautizaban y quiénes no. Tampoco. Hermanos, pueden leer toda la historia en los Hechos 2, del 37 al 41. Muchos toman versículos, tanto del Nuevo Pacto como del Antiguo, y los sacan de su histórico contexto para decir que debemos de tomar clase antes del bautismo. Una acción contraria al modelo de Cristo. Sin embargo, no basta solo con el conocimiento, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, el 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es renumerador de los que le buscan. Si yo perteneciera, y dije si yo perteneciera, que eso no va a suceder, a esta congregación de Héctor Delgado, que está en Junco, y si yo estoy en Ponce predicando el Evangelio, y una persona se arrepiente de corazón y cree en Jesús como en el Hijo de Dios, según este pastor, por lo que hemos escuchado, yo tendría que llevarlo a Junco para que conste con su aprobación, para así comenzar a tomar clases y no sé qué más otras cosas más practican ahí, para luego ser bautizado. Increíble. Cuando la Escritura nos dice que en ese mismo momento se convierte en candidato para ser bautizado al instante. Tengo 2 o 3 puntos más que deseaba tocar, pero no quiero hacer este video muy largo. Pero les aseguro que se quedarán asombrados con este, que corrompe la santa palabra de mi Señor Jesucristo para hacer las cosas a sus propios caprichos. Una vez más, les pregunto a quién están dispuestos a seguir, si a los hombres o a Cristo. La paz de mi Señor sea con todos. Amén.